Quiero que busque conmigo Pedro, Primera de Pedro, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera. Llegamos a las cartas de Primera de Segunda de Juan y luego a las epístolas de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Vamos a hablar un poco acerca de los padecimientos de la carne. Los padecimientos de la carne. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Jesús. Dios mío, gracias por haber ministrado nuestros corazones. Ahora, Dios, límpianos con tu sangre poderosa. Lávanos, límpianos de todo pecado cometido por ignorancia o con conocimiento de causa. Perdónanos, lávanos, límpianos con tu sangre poderosa. Dios mío, también te pido por las personas que están pidiendo un milagro, papá. Un milagro por aquellas personas que están en los hospitales con determinadas enfermedades. Te ruego que seas tú levantándolos de ese lugar, levantándolos de esas camas donde están postrados. Toca, mi Dios, a cada uno. Responde las peticiones de nuestros corazones, de tus hijos e hijas que te han venido a alabar en esta hora. Úsame como vaso limpio, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando y haciendo crecer tu palabra ciento por una en nuestras almas. Gracias. En el nombre de Jesús, todo esto te lo he pedido. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y bueno, los padecimientos de la carne. Realmente, como decíamos el viernes, nadie quiere padecer ninguna tempestad, ¿verdad? Nadie quiere padecer ningún tipo de cosa, ninguna estorbo en la vida, en la carne. Pero la palabra de Dios nos dice que es menester que nosotros padezcamos en alguna medida, si es que así Dios lo permite. Y vamos a ver alguna serie de cosas, y ya lo leímos, algunas cosillas que Pedro menciona, y que nosotros al ver este tipo de acciones en algunos hermanos, los que estamos maduros o los que estamos caminando un poquito hacia la madurez, podemos entender, porque todo lo que vemos acá, las cosas que se miran acá, las acciones que se ven, solo aquel que es nuevito en la fe está recurrente en eso, pero uno que es maduro en la fe, tenemos que entender y tenemos que a la vez tener misericordia, ¿verdad? Porque no tenemos que ser como los que señalan el pecado, ¿verdad? Y ya enjuiciar a los demás, pero tampoco no podemos dejar de predicar lo que la palabra de Dios nos encomienda predicar. Sobre todo los que estamos en el púlpito, tenemos que entender, tenemos que tener la madurez suficiente para poder señalar el pecado, pero también entender que nosotros tenemos las mismas pasiones, concupiscencias, y que por lo tanto estamos, digamos,
expuestos a cualquiera de estos actos. Entonces, dos cosas tenemos que hacer. Por un lado, señalar el pecado, pero por otro lado, tener misericordia y estar nosotros conscientes de que somos simples seres humanos, nada más. Entonces Pedro dice en su primer versículo del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Yo me quedo primero con la primera parte, donde dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hay una parte bien interesante que es la parte gramatical. La parte gramatical es en qué tiempo está hecha esta oración. Y está hecha en un tiempo de presente perfecto. Hermana, y a nosotros que ni nos va ni nos viene si está en pasado, en presente o en futuro, o si sí nos conviene saber por qué esta oración, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es necesario que sepamos que está en presente perfecto, porque aunque esto sucedió en el pasado, también tiene una relevancia muy importante en el presente. Es importante saberlo. No solamente Pedro señala, y bueno, pues como Cristo padeció, no, él dice, ha padecido, porque sí, es importantísimo lo que pasó en el pasado, pero aún tiene una gran trascendencia en el presente. Y dígame si no es cierto, no tiene trascendencia la muerte de Jesucristo en este tiempo, amados hermanos. Por supuesto que sí. Si no la tuviera, ni usted y yo fuéramos salvos. Ni usted y yo clamáramos la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. Entonces es importante saber el tiempo en que está conjugado para entender que el sacrificio de Cristo tiene trascendencia aún en nuestro tiempo. Y lo tendrá hasta que venga. Entonces es una combinación del pasado con el presente, sabiendo que lo que se hizo en el pasado tiene una gran trascendencia también en nuestro presente. Entonces, el otro punto es que dice, puesto que ha padecido por nosotros. Los padecimientos de Jesús, vamos a verlo allá en Isaías 56, dice 56, dice, aquí ya está. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Imagínese usted todo lo que padeció Jesús. A lo mejor nosotros tenemos esa leve idea de las cosas que Jesucristo padeció. ¿Sí? Es importante saber, recordar el sufrimiento de Jesús por nosotros. Di mi cuerpo a los heridores. Y dio su cuerpo por usted y por mí. Y es maravilloso, porque aunque los ángeles también pecaron, Él no dio su cuerpo para los ángeles, lo dio para ustedes y para mí. Qué cosa más maravillosa, que amor de Dios por nosotros, hermanos. Entonces luego tenemos un poquito más adelante en el 53, Isaías 53:3, y decimos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le escatimamos. Miren el 6. En el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, despreciado y desechado. Hermanos, honestamente, y perdonen tal vez algunos a decir, ay, lo mismo. No, hermanos, realmente, ¿a quién le gusta que lo desprecien usted? ¿Verdad que a nadie? Y dice que fue desechado. Es como que te digan, uy, no, ¿cómo servir para este ministerio? Salud, ándate. Hermano, qué tremendo, no se siente horrible, pues.
Se siente feo y es como que aquellos, los religiosos de aquel tiempo le han dicho, no hombre, ¿quién es este Jesús? ¿Verdad? No hombre, si bueno, no le dijeron que estaba endemoniado, desechado. Si le dijeron que era endemoniado, significa que estaban pensando que él era desechado. ¿Desechado de qué? Del sacerdocio, desechado de todas las cosas religiosas. Así que cuando nosotros nos desprecien, y yo hago un pequeño ejemplo, o nos desechen de algún lado, amados, que no nos vaya ni nos venga. Porque si Jesús padeció lo mismo, Él sabe lo que siento y Él restaurará nuestras vidas. Así que no nos sintamos así como que, ay, me voy a morir. No, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, si nos desechan de algún lugar, si nos desprecian en algún lugar, Dios tiene otro lugar donde sí nos van a apreciar, donde sí nos van a utilizar como Dios quiere que seamos utilizados. Entonces, vemos los padecimientos de nuestro Dios, de Jesús. Pero, volvamos nuevamente al capítulo. Pero ¿por qué razón, diría usted, hermano, y por qué razón es tan relevante el que Jesús haya padecido? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? Bueno, aquí está la respuesta. Hebreos 2, 18, cerquita ahí de Pedro, dice de la siguiente manera: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿por qué es relevante que Jesús haya padecido o haya sido tentado? Para podernos socorrer a usted y a mí, para saber lo que se siente que usted o que mi persona sea tentado o sea tentada en determinada área débil que usted y yo tenemos. Por eso es importante los padecimientos de Jesús, en parte para socorrernos de toda tentación. Dice, léalo conmigo otra vez: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo es un versículo para tenerlo muy en cuenta. Cuando somos tentados, aquí miren, hermanos, mujeres y hombres, ancianos y jóvenes, somos tentados todo el tiempo. No es aquello de que no, uy, mi mamá no es tentada. ¿Cómo no, hermano? Porque a veces uno de hijos tiene la impresión de que mamá y papá, no, ellos no son tentados, no. ¿Saben cómo son tentados? Cuando vemos a papá que anda con la otra, ¿no? Esa tentación. Sí, ¿verdad? ¿Y cuándo son tentadas las mamás? Bueno, pero aún las madres son tentadas. ¿Saben en qué son tentadas mucho y muy a menudo? Las madres, en los afanes. Poco falta que nuestro padre les diga: ay, Marta, afanada, ¿verdad? Estás turbada y afanada con tantas cosas. 4 de la mañana, el pito de la basura, hay que levantarse porque el pito de la basura o de la basura ya viene. Mi hermano, yo a las 4 de la mañana, mire, no sé, la ambulancia, lo que sea, yo me quedo ahí. Ay, que mañana va a venir otra vez. No, hermano, ¿me entiendes? El afán. Los afanes a nuestras mamás se las comen vivas. Nunca tienen un tiempo para ellas. Jamás. Hermanas, hagan un tiempo para ustedes. Amén, gloria a Dios. Apapáchense. Quiéranse. Dios las ama. Y uno de los mensajes que yo he estudiado mucho es que Dios no quiere que nadie se afane, y ustedes menos. No, pero es que nosotros somos las mamás de la casa, ¿y? No, es la limpieza, ¿y? ¿Va a llegar el presidente a buscarle a su casa? Si llega, haga la limpieza, hermano. Quite la telaraña. Pero si no, ay, que la niña fulanita, ¿y? Que llegue. Dice, ay, qué sucia tener la casa limpiada, pues, ayúdame. ¿Verdad que sí, hermanos? Son afanadas. Y eso es pecado. Es pecado. Vale.
en diferentes áreas. Usted sabrá cuál es su área débil. Ahora, ¿qué más? Hebreos 4:15. Sigamos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado semejantes a nuestra semejanza, pero sin pecado. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que usted y yo somos débiles ante ciertas áreas de nuestra vida. Algunos por ser el que toma lo que no son de ellos, ¿verdad? Usted llega a la casa, como yo conocí a alguien que estaba un billete de a 10 por ahí, que por cierto era falso, y de repente desapareció. Y había alguien en un cuarto que está enfrente de esa casa y le dijo a la señora: mira, fulano fue. Él lo agarró, hermanito en Cristo. ¿Y qué son esas? Debilidades, tentaciones y debilidades. Pero uno de maduro en la fe, uno tiene que comprender ese tipo de cosas. Porque nosotros también somos tentados y también nosotros tenemos debilidades. Pero cuando vamos creciendo en la fe, nos vamos fortaleciendo y poco a poco el Espíritu Santo va teniendo control de nuestros actos, de aquellas cosas malas que nosotros hacemos, de nuestras tentaciones y de nuestras debilidades. Otro propósito por las cuales es importante que Jesús haya padecido o haya sido tentado está ahí mismo, Hebreos 5:8-9. 5:8-9 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros no podemos obedecer las cosas de Dios si no estamos enganchados en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en toda su carne nos beneficia a nosotros para poder obedecer los estatutos de Dios. No hay otra manera. No crean que el padecimiento de Jesús fue solo por, ay, vine a padecer. No, hermanos. Tiene el propósito de que usted y yo nos podamos someter en el Espíritu para poder obedecer. Y si Él, que era sin pecado, tenía, el propósito de someterse a Dios para obedecer, ¿cuánto usted y yo tenemos la obligación de someternos a Dios para obedecer sus estatutos? Entonces no es que padeció simplemente porque le dio la gana de padecer y para que se compadecieran de Él, sino que el propósito era para que usted y yo también pudiésemos obedecer. Ahora yo le hago la pregunta: en este devenir de la fe, en lo que tenemos de estar en la fe, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cuántas cosas ya le obedecemos a Dios? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer para obedecer a Dios? Ayer tuve un pequeño altercado. Inmediatamente Dios me llevó a Proverbios 23. Honrales al hombre. Ay, vea. Entonces, luego me llevó a este versículo. Yo ya tenía lo que íbamos a predicar, pero mire cómo Dios va transformando las cosas. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿estoy obedeciendo lo que Dios quiere que obedezca? ¿Me estoy verdaderamente sometiéndome a Dios? ¿Estoy dejando pasar la ofensa que otro me hace? No me mire así, porque usted también. Cuando le ofenden, se le sale el doctor merengue. Sí, entonces, y yo, sí, Padre, tenés razón. Y nos hacemos la pregunta, debemos de hacer cuánto nos hemos sometido. ¿Cuántas de esas debilidades las hemos llevado a la obediencia a Cristo? Ya realmente podemos decir: Cristo vive en mí. Y todo lo que venga, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy parafraseando.
¿O todavía seguimos bien vivos en la carne, hermanos? No, hay que pensar. Es bueno saber de la fe y tener la fe, pero también es importante conocer por qué razón Jesucristo vino a padecer. Y una de las cosas para que usted y yo nos pudiésemos someter y pudiésemos llevar esos pensamientos o esas cosas a la obediencia a Cristo. Así como Jesús se sometió al Padre, Él espera que también nosotros nos sometamos a Él. Y mire, terminemos esta parte. Volvamos al versículo 1 de Pedro 3:18. 3:18, ahí a la parte del 4. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, uno de los propósitos del padecimiento de Cristo es que nosotros seamos llevados a la presencia de Dios. Ese es uno de los propósitos. Entonces, haciendo el recuento, Jesús vino a padecer. Su importancia del padecimiento es para que usted y yo seamos socorridos o tengamos el socorro en el momento adecuado. Un socorro de la tentación también para que Él pudiese compadecerse de nuestras debilidades, para poder aprender la obediencia y nosotros de igual manera aprender la obediencia y como punto final podernos llevar a la presencia de Dios. Muertos, ¿cómo se llama? Muertos ausentes en el cuerpo, presentes a Dios. ¿De qué otra manera? No había. Si Jesucristo no muere por nosotros, si no padece por nosotros, estuviésemos todavía en el paraíso, en el centro de la tierra. Y entonces no podríamos decir ausente en el cuerpo, presentes a Dios o al Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? No habría manera. Entonces, sigamos. Luego, dice, vosotros también, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, cualquiera que le diga que el Evangelio es un lecho de rosas, ya lo mintió. Porque el Evangelio no es un lecho de rosas. Usted puede haber estudiado ahí todos los evangelios sinópticos y usted se ha dado cuenta cómo Jesús padeció en la carne. Pues del mismo, nosotros tenemos que ir armando en nuestra mente que todas esas pruebas de fuego que nosotros recibimos es parte de estar enganchados en Cristo Jesús, porque Él también padeció. Nosotros también tenemos que padecer y padecemos para poder ser purificados. Para poder ser purificados. Entonces, armémonos de ese pensamiento. Bueno, yo sé que aquí muchos estamos pasando tribulaciones, pero como la misma palabra dice, Él va en nuestra barca, ¿verdad? Dijimos el viernes, Él va con nosotros y vamos a pasar esa tribulación. Él va con nosotros y Él nos dará la victoria. Entonces vosotros también armaos del mismo pensamiento. Luego dice, pues, quien ha padecido en la carne, oiga, terminó, ¿con qué terminó? Con el pecado. Entonces, el punto del padecimiento es la purificación. Poder decir, bueno, terminaste con el pecado. Rompiste con el pecado. Hermano, si es que cuando uno le dice no a la tentación, no al pecado, uno sufre. ¿No siente usted cuando usted trata de tener el control de la ira? Hablo de la ira para mí, por mi persona. Cuando uno tiene ganas de tener el control, de decir, no me va a dominar, hermano, he sufrido porque tu carne está queriendo explotar, pero sabiendo también que Dios te dice, no, para tranquilizarte, deja pasar la ofensa. Y uno, hermano, está entre que sí, que no, y que sí, que no, hermano, es la realidad. O aquellos que les gusta mujerear demasiado y llegan al evangelio y tienen que serle fiel a la esposa. Y como siempre hay una Dalila, ¿verdad? Que se le sale ahí sobándole los colochitos, ¿verdad? Al hermano Giovanni, iba a decir, no, ¿verdad? Al hermano aquí, Charlie, ¿verdad? Sobándole los colochitos al hermano Charlie.
Siempre hay una del hermano Charlie, ¿verdad? Que quiere y que no quiere, que quiere y que no quiere. ¿Será o no será? ¿Será o no se será? Le salió, ¿verdad? No, hermano, no es un sufrimiento ese, hermano. Y si uno tiene que resistir, porque tarde o temprano llega la salida. Llega, porque llega la salida. Pero, te rendiste ante las caricias de la Dalila. Ay, hermano Charlie, ten cuidado. Sí. Y usted sabrá cuáles son sus padecimientos y sus luchas. Solo usted sabe. ¿Cuál es aquel? Ay, hermano, mire, de veras, oye, de veras que le digo. Celular fuera de mi vista. Estoy en mi casa, estoy fuera de... No quiero celulares a la vista. ¿Cuántos aguantan? Aleluya. No aguantamos, ¿verdad? No es eso un padecimiento. Queriendo dejar esta tontera ahí. Ay, Dios mío. Es un padecimiento. Entonces, pero el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Llega un momento en que uno dice, no, hombre, dice tontera, dice uno. Sí, ¿no? Hay momentos en que uno dice, no, hombre, con eso me quiere asustar otra vez. No, si ya lo superé. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Maduró en la fe, maduró en el Espíritu. Mandó sus pensamientos en obediencia a la cruz de Cristo. Y dice, no, ¿para qué? ¿Qué me va a traer? Ahora, mi naturaleza es bien curiosa. Y por eso es que yo a veces me detengo mucho para lo que oigo, para lo que otras personas están diciendo. Por ejemplo, hay un programa que se llama Puertas Ocultas, no sé cómo que se llama, hermano, tan ganas. Pero yo digo, ¿y para qué? Si son ciencias ocultas, son verdad, por eso se llaman ciencias ocultas. Porque es una ciencia, algo comprobable, pero qué demoníaco, ¿y qué voy a hacer yo viendo eso? Si yo digo, no, y a mí qué me importa, digo. Sí, pero ya hemos llegado a una madurez y hemos dicho, no. ¿Llegó usted a la madurez de sus debilidades? Va, ahí se la dejo para que piense. Entonces sigamos y decíamos que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, mire lo que nos dice Hebreos 12. Dice Hebreos 12, 14. Mire, dice que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y quiero que usted vea, y luego vamos a ver un ejemplo bien interesante acerca de Jesucristo. 12, 4 le dije, ¿verdad? 14, perdón. A ver, 14, 4. Espérenme, termino con Hebreos 12, 4, perdón. Hebreos 12, 4. Es que usted lee, hermano. Dice, porque aún no habéis, ¿qué, hermano? Resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no perseguís la disciplina del Señor. Quedémonos ahí. Dice que no hemos resistido hasta la sangre, no hemos combatido el pecado hasta la sangre, es decir, hasta que digamos ya no, se limpió todo eso. Hasta que nuestra sangre diga que repudia el pecado, no hemos combatido hasta allí, hermano. Dice, no habéis combatido, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, muchas veces nosotros nos dejamos ir, hermano, como quien dice, pero no, hermano, hay momentos en que uno tiene que ser maduro y decir, no, hombre, si esto es un pecado, pues, esto es pecado, no lo tengo que hacer. Voy a la iglesia, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, ¿cómo es que voy a hacer este semejante pecado? No puedo hacerlo. Y tenemos que resistir hasta la sangre, combatiendo hasta la sangre, dice la palabra. Amén. Tenemos que. Ahora, yo se lo predico, lo entiendo, se lo transmito, pero también le digo, también sé tener misericordia, porque yo no soy una super mujer, hermanos. A mí no me han salido alas todavía, y todos vamos en este proceso. Todos vamos aprendiendo en este proceso a decirle no al pecado.
No voy a venir yo a machetearlo a usted, vea, pecadores, hijos del diablo. No, hermanos, que se ponen aritos como rinde bicicleta. No, hermanos. No es así el asunto. Si no es el arito, el pecado, no es el arito, el pecado. Son nuestros pensamientos que nos conducen a las acciones pecaminosas. Ese es el punto. Y no hay ningún hombre sobre la tierra que no peque. Pues tenemos que tener conciencia. Que no haya resistido combatiendo contra el pecado. Ahora mire, dice que esto nos tiene que llevar a la obediencia, al padecimiento. Ahora, fíjese aquí lo que sucede con Jesús en Lucas. Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Dice de la siguiente manera. Y se le apareció una, vamos arriba. Y se le apartó, cuando estaban allá en la oración en el jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Así es. Y se le apartó, dice, en el 41, de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, miren, analicemos esa frasecita. Padre, si quieres. Hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús deseaba ir a la cruz y absorber su pecado y mi pecado? Pero ¿qué le dice al Padre? Mas hágase tu voluntad. Él no quería ir. Si quiere, le dice, ¿habrá alguna posibilidad de que yo no vaya a la cruz del Calvario? Si quiere, pero ¿qué pasó? La obediencia. Es como que el Padre le ha dicho, le manda un ángel, luego dice más abajo, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él no quería ir. No por los clavos, no por los azotes, por el pecado. Un cuerpo santo y 3 veces santo absorbiendo el pecado, nuestro pecado. ¿Usted cree que para Jesús eso no era doloroso? Decir, Elí, Elí, lama sabactani, pues Dios mío, ¿por qué me han desamparado? ¿Fueron los clavos? No fueron los clavos, fue el pecado. Y sin embargo, Él dijo, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ante el pecado, hemos dicho, Dios mío, no me desampares? No, en serio, hermano. Estoy hablando de verdad, como un hijo de Dios, te estás enfrente de la tentación y queriendo obedecer a Dios y decir, Dios mío, por favor, ayúdenme. Sí, es cierto, Jesús, si hubiera dicho, no, yo no voy a la cruz, hubiera desobedecido. Pero ¿cuántos de nosotros obedecemos ese mandamiento de mantenernos santos delante de Dios? Y hemos clamado, Dios mío, ayúdame por favor ante esta tentación. Y dice ahí mismo en el relato que Él sudaba como gotas. Todavía no hemos resistido hasta la sangre en contra del pecado, hermanos. ¿Usted cree que Satanás no decía, vaya a la cruz? ¿Para qué vas a ir? Si ya todos ellos son niños. Hermana Isi, es niño. Hermana Adelaide, es niño. Hermano Eliseo, no, hombre, diga, posible. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Pero qué le dice Jesús? ¿Cómo que le dice? A ver, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Él resistió hasta la sangre y dijo, no, es necesario, es menester que yo vaya. Y su sudor era como gotas de sangre. ¿Cuántos de nosotros hemos sudado así, hermana, en contra del pecado? Ay, no, Dios mío, por favor ayúdame. Pero uno ve el bichito que es chillón y que lo arrullan, comienza a chillar. Es la verdad, hermanos. Qué importante, ¿verdad? El ejemplo que nos da Jesús, no quiero ir, Padre. Pero Él obedeció.
Y nosotros hemos resistido al pecado. Le hemos dicho no al pecado, le hemos dicho no a la tentación. Miren, hermanos, hoy que están los celulares y que ya viene esa cosa del metaverso. No, hombre, los hipótesis están miren, antes eran las revistas de Playboy. Ahora es el celular lleno de solo porquería en los celulares de los jóvenes. ¡Porquería! ¿Por qué no quieren que la mamá le miren los celulares? Pues dice una colega, ex colega, que el teléfono de su marido, y ella no sabía, con sus grandes panas, cheros, amigos, un montón de cosas de pornografía en su grupo de WhatsApp. ¿Y por qué me quitas el celular? Porque ahí tiene su porquería, hermano. Si el que nada debe, nada teme. ¿Quieres revisar mi celular? Revísalo. Pues sí. Y aquí queremos venir a fingir, a levantar manos santas. No podemos. Tenemos que imitar eso que Jesucristo hizo. Obedecer a Dios, resistir hasta donde podamos contra el pecado. Y luego dice que no hemos combatido. Dice, no aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y Jesús nos da el ejemplo, mas hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino haga tu voluntad. Vamos al verso 2 de allá de Pedro. Verso 2 de primera de Pedro. 4:2. Y luego dice, ¿por qué razón ¿por qué razón tenemos que padecer en la carne? ¿Por qué tenemos que, así como Jesús padeció en la carne, también nosotros? Y mire, porque veamos el contexto, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ¿para qué, hermanos? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que usted y yo muchas veces padecemos en la carne. Para no vivir lo que resta de nuestra vida como vivimos anteriormente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos íbamos a la discoteca? Mire, y le digo algo, bailar no es que sea pecado en sí, porque es movimiento, gasta energía. El volado es a dónde usted lo hace, con quién lo hace, los fines con que usted lo hace. Si no, mi hermano, no nos movamos, pues. Ay, no, pecado, si yo me muevo y así, ¿verdad? Como que somos robots. No, hermano, no, el pecado es cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Si usted va a ir a meter a la discoteca donde están bebiendo, fumando, endrogándose, violando, ¿cómo va a creer usted que Dios se va a agradar de esas cosas, hermano? Entonces nuestro Padre nos dice, miren, van a padecer en la carne con el propósito de que ya no vivan el tiempo que resta en su carne. Es que ya no podemos, hermanos, el que ya es hijo de Dios no puede vivir en la carne más. No podemos vivir en la carne, en las concupiscencias de los hombres. No podemos. ¿Y qué son las concupiscencias? Mire, le digo lo que son las concupiscencias. Es esa codicia desmedida que uno tiene. Bueno, toda codicia es desmedida. Pero esa concupiscencia es poner el anhelo del corazón en las cosas prohibidas. Aunque pudiera parecer legítima, como codiciar. Es cuando esa sensación de ebullición en el cuerpo por una pasión, es que yo lo quiero. Y voy, su cuerpo se enciende y comienza a desear lo que es prohibido, aunque supuestamente sea legítimo. No, pero es que alguien podría decir, no, pero es que los hombres así son, mujeriegos por naturaleza. Mentira, hermano.
Eso es mentira. Y nosotros las mujeres también, porque ella es parejo. Hoy ve a una mujer con uno y mañana la ve con otro. Y mire, una vez iba a meter la pata yo. Pero, uy, no, dije yo, si este es el otro. Dije, santo Dios, ya iba a meter yo las 4 ahí. La ebullición de la compañera, ¿verdad? Que sintió que se le elevaron todos los triglicéridos, colesterol y todas las cosas habidas y por haber. La bilirrubina y ¡pam! No, es que esto también es mío, ¿verdad? Ay, no, mira, aquí voy bien, es que aquí hay pisto. La ebullición, la codicia. Yo sé que estoy hablando un lenguaje bien entendible, ¿verdad? Yo sé que usted sabe cuál es esa ebullición, donde su cuerpo de repente estalla por un deseo que no es correcto. Sigamos, gracias Padre, que están entendiendo. Sigamos. Entonces, pero ¿cuál es el problema de vivir en la concupiscencia o conforme a la carne? El problema, hermanos, vamos rapidito así. Alguien que me busque Romanos 6, 11, 12, por favor, rapidito. Y la otra, Romanos 6, 23. A ver, Romanos 6, 11. También vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no te obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Vamos con el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de vivir en la concupiscencia o conforme a la carne? Que el pecado es muerte. Es decir, es mentira que vamos a ir al cielo, pues. Es mentira que nosotros vengamos a sentar allí a las sillas que tenemos y después vamos a ir a hacer lo que se nos venga en gana. Es mentira, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y aunque usted quiera aparentar lo que no es, Dios siempre nos ve cuando estamos a solas, cuando andamos solos por la calle, qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero con todo y todo sepamos, hermanos, estemos donde estemos, que si nosotros tenemos una vida recurrente al pecado, nosotros pagaremos con la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no podemos darnos el lujo de vivirnos en la carne, porque sabemos que tarde o temprano pagaremos con la muerte. Y no la muerte física muchas veces, sino la muerte espiritual. Entonces, para eso dice, mejor no hubiera conocido a Jesús. Más te hubiera valido no haberlo conocido. Así dice la palabra de Dios. Entonces, sigamos con el verso. Sino que debemos de vivir, amados, complaciendo a nuestro Dios. Dice, para que no vivamos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lascivia significa esa lujuria total, indecencia desvergonzada, concupiscencia sin freno, depravación sin límites. Hermanos, muchos de nosotros venimos de ese contexto de depravaciones, de tener una mente podrida. No lo puedo dejar de otra manera, no se le puede llamar de otra manera. Tanto mujeres y hombres, hermano. Terrible. Y ahora en estos últimos tiempos sabemos que estamos viendo unas depravaciones, hermano, horrendas, horribles, donde usted no puede ver ni un tan solo programa de televisión si no se están besando niña con niña y niño con niño. No puede. Y a puro tubo, perdónenme la expresión, quieren que uno se meta en la mente de que eso es normal. No, señores, eso no es normal. La palabra de Dios le dice pecado.
Y muchos niños están siendo educados bajo esa influencia. La palabra dice que tenemos que dejar de vivir en la carne para poder vivir conforme a la voluntad de Dios Todopoderoso. Y allá en Romanos 12:2 dice, nos exhorta a comprobar cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y entonces la exhortación a no vivir según la carne es para que nosotros dejemos la vida pasada, las lascivias, concupiscencias, orgías, que es una vida desenfrenada sexual, de mucho alcohol, mucha comida y una cosa sexual exagerada, inmoderada. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios y nosotros practicando semejante cosa. No podemos. Por eso yo le decía, y cierro con eso, cuide su testimonio hoy en las fiestas dicembrinas. ¿Le gusta la cumbia zampuesana? Báilela en su casa. Ahí solito, hágase leña usted solito, bailando la cumbia zampuesana. Pero no tire todo lo que ha trabajado durante todo un año queriéndose conservar puro delante de Dios, para que en un momentito, 3 minutos de cumbia, se le vaya a ir todo el testimonio a la basura. Y termine en una cuneta después de tanto highball que le van a meter. Por eso, amados hermanos, los padecimientos de Cristo primero son para poder vivir según la voluntad de Dios, para que nuestro pensamiento, nuestra concupiscencia, nuestras orgías, nuestras lascivias sean tomadas y puestas en la cruz del Calvario en obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo.